¿Qué tal, niños? ¿Cómo se encuentran? Comparto a continuación las actividades que realizaremos en la semana comprendida del lunes 31 de mayo al viernes 4 de junio. Vamos a iniciar con la actividad número 1 para español, lunes 31 de mayo. Piensa en los cuentos que conoces desde que ibas en primer año o en el kinder o en tu casa conociste muchos cuentos. Ahora, la idea es pensar que estos cuentos obviamente fueron escritos por alguien. Por esta razón, en esta ocasión, vamos a trabajar buscando información acerca del autor, el autor del cuento, la nacionalidad, o sea, de qué país es, ya lo comentábamos en los formularios qué significa nacionalidad, la época, hace cuánto tiempo vivió, o sea, o si aún vive, o si ya murió. ¿Por qué razón? Bueno, conocer estos elementos acerca del autor pueden influir o pueden pueden darnos información acerca del por qué escribía ese tipo de cuentos, ¿sí? No es la misma forma de pensar de una persona de hace 100 años a una persona que tiene ahorita actualmente, no sé, 40 años. Vamos a pensar, imagínate, ¿qué puede pensar o qué podía pensar una persona que le tocó vivir en, no sé, en el año 1800? La forma en que vivía es muy distinta a la de ahora. La forma de pensar era diferente. Vamos a pensar que alguna persona vivió en 1850, vivió en Europa, eh, y probablemente él se daba cuenta de algunas cosas que ocurrían en su país, en su continente, y probablemente esto influía para que él escribiera ciertas cosas, ¿no? Ahora, es muy diferente a una persona que a lo mejor vivió en el año 1950, probablemente en otro continente, en otro país, con otro tipo de problemas, con otro tipo de forma de vivir en su país, pues probablemente escribía otras cosas, ¿no? Esa es la idea, más o menos, entender que mmm, los autores de los cuentos, pues probablemente al momento de escribir tomaban en cuenta algunas cosas, ¿no? De esa época. Entonces, en esta ocasión vamos a conocer acerca del autor, la nacionalidad y la época, ¿sale? Bueno, los cuentos que te gustan, hay muchos, ¿no? Muchos cuentos clásicos, Caperucita, eh, Blancanieves, Pinocho, y aunque no lo creas, son cuentos que tienen más de 100 años, ¿no? Pero, ¿sabes quién es el autor de los cuentos que te gustan? ¿Alguna vez te has puesto a pensar quiénes son, quiénes eran? De hecho, a veces nada más nos fijamos en el título, ¿no? Y en algunos cuentos, pues se comete el error de no escribir a un lado el nombre del autor o al final del texto no le pone, ¿no? Es muy raro que les pongan, pero en este caso, bueno, en lo que vamos a trabajar es quién es el autor de los cuentos que nos gustan. Voy a pedir que en la página 134 y 135 de tu libro leas este cuento que se llama El enano saltarín. Y probablemente has escuchado este nombre raro en algunas películas, tal vez lo has visto. Rumpelstiltskin. Probablemente sepas de qué se trata, pero mira, por este nombre pudiéramos entender que tal vez los autores no son mexicanos. Esta puede ser una buena pista para entender que cuando menos
de aquí de México, por el nombre, ¿verdad? Ahora, no lo voy a leer todo, no te quiero quitar la emoción de leerlo, está interesante. Tú lo vas a leer, está en la página 134, 135. Identifica quiénes son los personajes, quién es el autor, tú lo vas a ver ahí entre la página 134 y la 135, vas a ver quién es el autor, quiénes son los personajes, cuál es la trama. Cuando decimos trama nos estamos refiriendo a de qué se trata. ¿De qué se trata? En pocas palabras, ¿de qué se trata? Es como que hicieras un resumen de este cuento. ¿Cuál es el desenlace? O sea, ¿cómo termina? ¿Y en qué escenarios o ambientes se desarrolla la historia? O sea, ¿en qué lugares? ¿Te acuerdas que cuando hablamos de leyenda, fábulas y cuentos, hablábamos de escenarios? ¿En dónde sucede? Y muchas veces cuando tú estás leyendo el cuento, te das cuenta que a veces los autores manejan escenarios de los lugares en donde ellos vivían, ¿sí? Por ejemplo, autores que son de algún país europeo, hablan mucho de los bosques o de los castillos, ¿no? Que existieron, por ejemplo, los castillos en la época medieval. Y de los bosques, bueno, pues Europa tiene mucha zona de bosque. Entonces, fíjate bien, en la página 136 están estas 5 preguntas relacionadas con el cuento del enano saltarín. Entonces, lo que tú me vas a entregar es escribir estas 5 preguntas en tu cuaderno y las vas a responder. ¿Sale? Yo sé que te va a gustar este cuento. Vamos a pasar a la actividad número 2 para el martes 1 de junio. En esta ocasión trabajaremos con estas palabras: doble, triple, cuádruple. ¿Recuerdas qué significan o qué idea tienes cuando escuchas doble, triple, cuádruple? A ver, vas a ganar el doble. ¿A qué te remite esa idea? Tengo el triple, te voy a dar el cuádruple. Tiene que ver con algunos números. Doble, 2, triple, 3, cuádruple, 4, ¿sí? Pero vamos a ver. El doble de 4 es tener otra cantidad igual, o sea, 2 veces, que sean 2 veces. Aquí es solamente una vez, aquí tengo 4 manzanas. El doble serían otras 4, aquí las tengo. Estas 4 de aquí las encerré en un cuadro, en un rectángulo, perdón. Y aquí están las otras 4. Es como multiplicar 2 por 4. 2 grupos de 4 igual a 8. El doble sería multiplicar por 2 una cantidad. Aquí tenemos 4, la multiplicamos por 2, 4 por 2, 8, o 2 por 4, 8. Aquí tenemos 5 naranjas. El triple quiere decir tener 3 grupos iguales a estos. Estas naranjas, aquí las tengo, son 5, otras 5, otras 5. 5, 10, 15. 3 por 5 o 5 por 3. Cuádruple. Tengo 3 limones. Si digo cuádruple es tener 4 grupos iguales a estos. Aquí está un grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos. 4 por 3, 12. O 3 por 4, 12. Entonces, para sacar el doble, multiplico por 2. Para sacar el triple, multiplico por 3. Para sacar el cuádruple, sería multiplicar por 4. Y así sucesivamente. Si nos pidieran el quíntuple, sería multiplicar por 5 y así. Pero, ¿se podrá hacer con fracciones esto? ¿Tú qué opinas? Claro que sí. La semana pasada hablábamos de cómo sacar fracciones equivalentes multiplicando numerador y el denominador, el número de arriba y el número de abajo. Pero en esta ocasión va a haber un pequeño cambio. Pon atención. Aquí tengo un tercio. ¿Sí? Esta parte, este rectángulo está dividido en 3 partes. Y señalo un tercio. Y si me piden el doble de un tercio, o sea, ocupo otra parte igual a esta. Y aquí ya la puse. Aquí está como de color naranja y aquí puse otra que es de color verde. Ahora tengo 2 tercios, pero fíjate cómo lo hice. Escribí la fracción un tercio, la multiplico por 2, pero ojo, lo único que voy a multiplicar
es el numerador, o sea, el número de arriba. 1 por 2 y me da como resultado 2. El 3 lo sigo conservando igual. ¿Sí? No vamos a sacar fracciones equivalentes. Fíjate bien, el doble de un tercio es 2 tercios. ¿Por qué razón? Multiplico 1 por 2, 2. Y el número 3 sigue igual, porque estoy trabajando con tercios, no los puedo cambiar. Checa, el triple de 2 cuartos. Tengo este cuadro, lo dividí en 4 partes. Coloreo 2. Aquí están los 2 cuartos. Si digo triple, ocupo tener 3 partes iguales. Aquí están 2 cuartos. Aquí otra vez 2 cuartos, va una vez. 2 cuartos, una segunda vez, 3 cuartos. 3 veces más. Aquí puedo ver que tengo coloreado en total 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuartos. El triple de 2 cuartos es igual a 6 cuartos, o igual, 1 entero y 2 cuartos. Pero ¿cómo hice la multiplicación? Escribo la fracción 2 cuartos, multiplico solamente el número de arriba, el numerador. 2 por 3, 6. Y el número 4, como estoy trabajando con cuartos, lo voy a escribir igual. ¿Sí? 2 cuartos por 3 igual a 6 cuartos. El cuádruple de 2 quintos. Dijimos que cuádruple es multiplicar por 4. 4 grupos iguales. ¿Sí? Aquí tengo 2 quintos. Observa que este rectángulo está dividido en 5 partes y coloreé 2. Bueno, ocupo 4, que sean 4. Entonces, fíjate bien, los pongo de distinto color. Aquí el color rosita es una vez. El color amarillo son 2 veces. El color verde, 3. Y el color azul, 4. Si yo los cuento, los rectángulos están divididos en 5 partes, en quintos. Es 1 quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos, 5 quintos, me paso, 6 quintos, 7 quintos, 8 quintos. 2 quintos por 4, observa cómo multiplico 2 quintos por 4, multiplico el numerador, 2 por 4 igual a 8. Y el 5 pasa igual. ¿Cómo ves? Bueno, como estoy trabajando con fracciones, puedo usar fracciones equivalentes. Eso ya lo vimos la semana pasada. ¿Cómo puedo sacar fracciones equivalentes? Supongamos que me dicen, a ver, saca el triple de 2 octavos. Tengo estos 2 octavos. Este rectángulo lo dividí en 8, coloreé 2. Bueno, como es triple, ocupo que sean 3 grupos. Aquí está 1, el color verde, el color amarillo, 2, el color morado, 3. Hago la multiplicación, 2 por 3, 6. Y el 8 pasa igual. Me da como resultado 6 octavos. Está bien. Pero, si yo gusto, si yo deseo, puedo simplificar esta fracción. ¿Te acuerdas? Puedo sacar la mitad. La mitad de 6, 3. La mitad de 8, 4. Puede ser como resultado 6 octavos o 3 cuartos. Aquí sí hay una fracción equivalente. ¿Te acuerdas cómo comprobar las fracciones equivalentes? ¿Te acuerdas que multiplicábamos de abajo hacia arriba? 4 por 6, 24. 8 por 3, 24. Si el resultado era igual, quiere decir que son fracciones equivalentes. Entonces, en la actividad que vamos a realizar, el resultado lo puedes simplificar. ¿Qué vamos a hacer? Fíjate. En el material recortable, ya al final de tu libro, desde la página 209 a la 215, tienes algunas fracciones y estas cartitas que dice cuádruple, triple, doble, cuádruple. No son todas, puse una parte. Igual aquí las fracciones no son las mismas. Por ejemplo, si fueras a trabajar con 2 sextos, pudieras hacerla más chica, ¿no? La mitad de 2, 1, la mitad de 6, 3. 2 sextos es lo mismo que un tercio. Esta es lo mismo que esta. O por ejemplo, 2 cuartos. Esta puede ser igual que un medio, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a usar estas cartas. Unas tarjetas tienen las palabras cuádruple, triple y doble. Y otras tienen fracciones. Bien, ¿qué vas a hacer? Vas a utilizar esas cartitas. No vas a utilizar todas. Pero fíjate, vas a completar, vas a pegar en tu cuaderno y vas a escribir, por ejemplo,
El doble de un tercio es, entonces, buscas la cartita de doble, la recortas, la pegas y aquí escribes el doble de un tercio. Buscas la cartita de un tercio y la pegas, ¿no? El doble de un tercio es, a ver, ¿cómo dijimos que se saque el doble de un tercio? ¿Te acuerdas? Decíamos, a ver, vamos a un tercio, lo multiplico por, dijimos que doble es 2, un tercio por 2, solamente multiplico el numerador, el de arriba, decíamos 1 por 2, 2. Y el número 3 pasa igual. Entonces el doble de un tercio es 2 tercios. Buscas la cartita de 2 tercios y por aquí la tenemos. Y las pegas en tu cuaderno. Entonces, también vas a sacar cuánto es el triple de un sexto. Aquí vas a ocupar la cartita de triple. El cuádruple de un octavo, ¿cuánto es? El doble de 2 octavos, ¿cuánto es? Y el triple de un cuarto, ¿cuánto es? ¿Sale? Inténtalo. Vamos a pasar a la actividad número 3 de Ciencias Naturales para el miércoles 2 de junio. Primer pregunta, ¿sabías que la Tierra siempre está en movimiento? Ahorita, aunque no lo creas, o sea, la Tierra se está moviendo, no lo sentimos. De repente pensamos que el movimiento de la Tierra es cuando tiembla. Bueno, ciertamente es un movimiento interno, un temblor. Las placas tectónicas se mueven, chocan, se separan y se produce ese movimiento y sí lo sentimos. Pero ahorita la Tierra está en movimiento. Y tú te preguntarás tal vez, ¿y por qué no me caigo? ¿Por qué no lo siento? Bueno, pues el planeta es muy grande y nosotros somos pequeños en comparación al tamaño y no percibimos el movimiento. En algún momento te ponía el ejemplo de que imagínate un perro con sus pulgas. ¿Crees que la pulga siente el movimiento del perro constante? No le dice, espérate, no te muevas, me voy a caer, ¿no? O las bacterias que tenemos aquí en nuestra mano, ¿crees que si yo hago esto se van a caer? No. ¿O crees que sientan o digan, me estoy mareando porque está moviendo la mano? No. Hoy vamos a hablar de los movimientos que tiene la Tierra y lo vamos a comparar con este trompo. Probablemente has bailado algún trompo, no es un juego exclusivo de niños, pero las niñas también. No sé si en algún momento lo hayan hecho, que hayan bailado un trompo. Enredas, lanzas, jalas y el trompo entra en movimiento. Si te das cuenta, está girando constantemente, pero no se queda en un solo lugar. El trompo empieza a bailar y a veces gira así. Este ejemplo lo vamos a poner porque la Tierra tiene un movimiento similar al de un trompo. La Tierra está girando. Y cuando gira, ¿qué crees? Quiero que pongamos este ejemplo. ¿Te das cuenta que esta parte del trompo está iluminada? Y esta parte tiene algo de sombra. Bueno, algo de eso tiene nuestro planeta. Fíjate. En las páginas 134 y 135 nos hablan de el movimiento de la Tierra. Hay un movimiento que se llama movimiento de rotación. Y el movimiento de rotación es el movimiento que tiene la Tierra. Y aquí lo estamos comparando con un trompo. Al igual que es un trompo. Ahora, échale un poquito de imaginación. Esto es como un trompo. Aquí es como la punta. Y para explicarlo, nos indican que la Tierra tiene que girar, está girando constantemente, nunca se ha detenido, y la Tierra está girando en esta dirección. No quiere decir que la Tierra tenga un palo, un fierro aquí enterrado, no. Esto es algo imaginario que se le llama eje, el eje de la Tierra. Es como esta parte del trompo, la cabecita del trompo y la punta. Haz de cuenta que esta es la cabecita del trompo
y esto es la punta. Y está girando. A este se llama eje de rotación. Y también, bueno, para conocerlos de mejor manera, esta parte del eje se llama polo norte y el otro extremo sería el polo sur. El polo sur sería como la punta del trompo y el polo norte sería como la cabecita. Haz de cuenta, este sería el polo norte y este el polo sur. Pero te digo, es algo imaginario. No quiere decir que la Tierra tenga algo encajado así en medio. Ahora, la Tierra, dijimos, tiene este movimiento que se llama de rotación. Está el eje terrestre, polo norte y polo sur. Bien, en la página 135 nos indica que el movimiento de la Tierra se da a una velocidad de aproximadamente 0.5 kilómetros por segundo, o sea, 500 metros o medio kilómetro cada segundo. No lo percibimos el movimiento, pero este movimiento de rotación tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque esto genera lo que tú y yo conocemos como el día y la noche. Me voy a regresar. Aquí, por ejemplo, supón que aquí, de este lado donde tengo el puntero, aquí está el sol. Y la parte que alumbra es del día. Y la parte que no alumbra es de noche. ¿Sí? Pero no siempre es de día. Por ejemplo, ahorita para nosotros es de día, porque el sol está iluminando esa parte del planeta. Pero llegará el momento en que al ir girando, nosotros ya no estaremos en la parte que le alumbra el sol. Estaremos en la parte que hay sombra y eso es la noche. Voy a poner este esquema. Antes de eso, la Tierra hace este movimiento y cuando da una vuelta completa tarda 24 horas. Por esa razón, nuestro día se divide en 24 horas, ¿sí? Pero checa esto. Aquí tenemos este ejemplo, está el sol, y observas cómo está esta flechita indicando hacia dónde va a girar. Aquí es de día. Aquí, por ejemplo, vemos México. Hay una parte que está alumbrando. El sol es esta parte. Aquí el continente americano. Una parte del continente de América es de día. Pero en la otra parte de la Tierra, en donde está Europa, Asia, África y Oceanía, no está alumbrando el sol. Y si no está alumbrando el sol, ¿qué quiere decir? Que es de noche. No quiere decir que la luna ilumina eso, no. La luna, recuerda, lo vimos la semana pasada, antepasada, la luna no tiene luz propia. La luna refleja solamente la luz del sol. Entonces, ¿qué va a pasar cuando siga girando? Esta parte, esta de aquí, donde tengo el puntero, va a quedar acá. Entonces, va a ser de noche y la parte que no está iluminada va a estar acá. Ahí va a ser de día. Fíjate, pongamos este ejemplo. Imagínate que tienes una pelota, así como la que tiene Juan, y María le está ayudando alumbrando con una linterna. La linterna, en este caso, ¿qué sería? El sol. Imagínate, solamente la luz de la lámpara va a alumbrar la mitad de la pelota. Y la otra mitad, ¿qué sería? La noche, ¿verdad? Esto lo vamos a hacer, vamos a tratar de experimentarlo, ¿sí? Pero esta es más o menos la idea. El libro más adelante te indica cómo, te indica una sugerencia, pero si no lo puedes hacer como está ahí, pues puedes hacerlo como esto, ¿no? Utilizando una pelota y una lámpara. Fíjate, en la página 136 viene esta actividad que se llama el día y la noche. Te pide una pelota mediana. Un planisferio es un mapa de todo el mundo. Se pide que puedes recortar todo el mapa y tratar de pegarlo en la pelota, pero si se te hace difícil, basta con que le pongas una marca, por ejemplo, esto es América, o le puedes poner la M de México,
lo puedes poner de un lado. Y del lado opuesto a la pelota, puedes poner la E de Europa o la letra I de la India, que aquí lo tenemos en Asia. Te digo, se me hace un poco complicado recortar el mapa. O sea, tú puedes comprar un mapa, lo recortas, puede ser algo tardado, y para pegarlo siempre es algo difícil. Por eso yo te sugiero que si no se puede hacer, puedes marcar a tu pelota. De un lado, puedes poner la A de América y del otro lado, la E de Europa, ¿sí? O la M de México o la letra I de la India. Entonces, aquí te dice que ocupas una linterna, hilo, no necesariamente de cáñamo, hilo. El hilo va a ser para que puedas pegarlo aquí con una cinta y lo vas a jalar, lo vas a colgar. Te digo, si no puedes, lo puedes hacer como este. Es como que tratar de improvisar. Vamos a pensar que tú tienes tu hilo y, y lo puedes pegar aquí, ¿sale? Así. Y tú lo agarrarías de un extremo y alguien lo estaría alumbrando. Entonces, aquí te van a decir que, por ejemplo, trates de iluminar, tratas de iluminar una parte. Vamos a pensar que tú, para no poner el mapa, le puedes poner la A de América de un lado y del otro lado puedes poner la letra E de Europa. Aunque aquí no te van a preguntar necesariamente de Europa, te van a preguntar de la India. La India es este país, pero te digo, se me hace complicado dibujarlo. Tú vas a colorear, tú vas a iluminar con una lámpara esta parte y te vas a dar cuenta qué ocurre en la otra parte, ¿sale? Ahí te va explicando en la página 136 cuáles son todos los pasos. Vamos a enfatizar, pues, que lo que vas a entregar es realizar la actividad de la página 136. Tendrás una mejor idea de lo que es el movimiento de rotación y responder aquí en tu libro estas 5 preguntas. Vamos a pasar a la actividad 4 de geografía para el miércoles 2 de junio. La carta que aparece en la página 150 tiene información interesante. Nos habla de lo que hace Emilia. Emilia es la niña que escribe esta carta. Ella vive en el estado de Hidalgo, en un lugar que se llama Epazoyucan, y ella nos dice cómo es su escuela. Dice que en su escuela solamente hay un salón y el maestro atiende niños de primero a sexto grado. Un solo salón, ¿sí? ¿Qué diferencia hay con lo que tú haces? Yo en algún momento te pregunté, te comentaba que yo empecé a trabajar en una escuela hace ya muchos años, más de 20 años, en donde yo atendía a niños de primero y tercero y otro maestro atendía a niños de tercero a sexto, de cuarto a sexto, perdón. Yo trabajaba en un salón y el maestro trabajaba abajo de un árbol y ahí teníamos colgado un pizarrón y los niños tenían unas bancas. O sea, su salón era la sombra del árbol. Hay una gran diferencia. No teníamos, en esa escuela no había agua potable. En esa comunidad, de hecho, no había agua potable. No teníamos acondicionado un baño. Los niños para ir al baño tenían que ir al monte. No podían ir a sus casas porque sus casas estaban súper lejos. Pero bueno, hay una gran diferencia en la forma en que tú estudias en la escuela y la forma en que muchos niños de México estudian. Dice que ella cuando sale de la escuela se va directo a su casa y que su casa tiene piso de tierra y está hecha de adobe. Compara si es igual a la tuya. Dice que su mamá hace tortillas a mano y hace también unos deliciosos frijoles en olla de barro. Ella a veces come flor de maguey con huevo y tunas, ¿sí? Bueno, checa si se parece a tu alimentación.
Tortillas a mano, pues ya casi no. Bueno, aquí en donde vivimos, tal vez no sea común que las personas tengan tiempo para hacerlas. Más bien vamos al lugar, a la tienda o a la tortillería. Pero en donde ella vive, la costumbre es que las personas hagan las tortillas. Su papá les puso un columpio en un árbol, no un columpio como los que conoces tú en el parque. Dice que cuando ellas se enferman, su mamá los lleva a la unidad de salud del pueblo. Es algo así como un pequeño consultorio. Pero a veces dice que no hay medicinas o a veces no los pueden atender y tendrán que trasladarse a otro lugar. Aquí en donde vivimos nosotros, pues tenemos muchos hospitales públicos, privados, hay muchos doctores, hay farmacias en donde hay medicinas, pero en el pueblo donde vive ella no existe eso. Esta información viene en la página 50. Tú puedes leerla con más detenimiento y vas a hacer una comparación. Fíjate, vamos a trabajar sobre este concepto, calidad de vida. ¿Qué se te ocurre pensar cuando decimos hay calidad de vida? ¿Qué dice el diccionario? La calidad de vida es un conjunto de factores que da bienestar a una persona, tanto en el aspecto material como en el emocional. En otras palabras, la calidad de vida son una serie de condiciones de las que debe gozar un individuo para poder satisfacer sus necesidades. La calidad de vida se refiere a los elementos, las cosas que pueden hacer que nuestra vida sea mejor. Imagínate, esta niña de la carta, supongamos que tenga un accidente y en el lugar donde vive no hay equipo suficiente, no hay hospitales para poder atenderla. Tendrán que trasladarse a una ciudad o a una cabecera municipal en donde sí exista eso. Pero en ese espacio puede fallecer. Ahora, supongamos que la calidad de vida tiene que ver también con el ingreso. La semana pasada hablábamos del ingreso. Hay pocos que tienen mucho y hay muchos que tienen poco. Y hablábamos del poder adquisitivo. Habrá personas que puedan conseguir, no sé, tal vez medicinas para curar alguna enfermedad y habrá otras que no. Ahora con la cuestión de COVID hubo personas que probablemente no pudieron tener el dinero necesario para comprar medicamentos de calidad y eso afectó su salud. Y hubo personas que sí lo pudieron hacer, pudieron comprar oxígeno, pudieron ir a un hospital privado y se pudieron atender mejor. Debemos de entender que no toda la población tiene o no cuenta con lo necesario para vivir. Creo que tú y yo tenemos la gran ventaja de entrar a nuestra casa y abrir llaves para que salga agua. Pero habrá, aunque no creas, habrá familias en México que no tienen agua en su casa, tienen que caminar a lugares distantes para cargar agua en cubetas y llevarla a su casa. Cuando tú y yo entramos a nuestra casa, extendemos nuestra mano hacia el apagador y se enciende la luz. Pero hay personas que no tienen luz eléctrica, que tendrán que encender un cerillo, prender una lámpara, o prender una vela. Y eso hace difícil la forma de vivir. Tú y yo podemos tener la facilidad de hacer 3 comidas al día o más. Y hay personas que no, que tal vez solamente una. ¿Sí? Entonces, eso quiero que nos quede claro. No todos tienen la misma posibilidad de tener lo necesario para vivir. ¿Sí? Y eso genera desigualdad.
Quiero que veamos, en tu libro vienen algunas tablas, por ejemplo, en la página 152, habla del analfabetismo. ¿Qué quiere decir analfabetismo? Personas que no saben leer ni escribir. Y fíjate, nos indican cuáles son los estados de nuestro país que tienen un nivel muy alto de personas que no saben leer y escribir. Vamos a empezar al revés. En los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, más de 15 personas de cada 100 no saben leer ni escribir. Son muchas. Estamos hablando del 15%. ¿Por qué crees que no sepan leer y escribir? ¿Porque no quieren? ¿Porque no les gusta? ¿Porque tienen un problema? No, porque no hay escuelas suficientes. No hay escuelas suficientes. Aunque no creas, hay lugares en donde es difícil construir la escuela. Probablemente en la escuela donde estamos, el niño que más tarda en llegar, tarda, no sé, 20 minutos. Y es porque se viene en camión, algo así. Pero no está tan lejos. Yo tenía una alumna hace 25 años que para llegar a la escuela, al pequeño salón que teníamos, tardaba más de 1 hora. Su casa se veía lejos y la niña se venía caminando. A veces iba, a veces no iba. Era lejos, era peligroso porque tenía que atravesar varias parcelas. No había camino, ella atravesaba por algunos lugares. Pero había escuela en ese lugar. Hay lugares en donde no existe escuela, entonces, ¿ahí qué haces? Es más difícil aprender. Tengo compañeros que empezaron a trabajar en lugares en donde para llegar tenían que trasladarse en burro o en caballo casi un día. Y no hay carretera, no había nada de eso, ¿no? Tengo un compañero que tenía que llegar en avioneta a un lugar de la sierra y la avioneta llegaba una vez al mes a ese lugar. Entonces él no podía salir. Te enfermabas y ¿qué hacías? Pues te podías curar con las hierbas que había ahí o con las pocas medicinas que llevaras. Pero si no, la avioneta no iba a ir por ti. Entonces, bueno, estos lugares, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, tienen 15 personas de cada 100 que no saben leer. Hidalgo, Michoacán, Puebla y Veracruz, de 10 a 14 personas no saben leer ahí. En estos estados, de 5 a 9. Y los que tienen muy bajo, el analfabetismo es de 1 persona a 4 de cada 100. Y aquí estamos nosotros, Jalisco. Jalisco se supone que tiene un poco de, poquito más ventaja que estos estados. En la página 155 viene información acerca de los estados que carecen de esto. Por ejemplo, viviendas que no tienen drenaje ni baño, viviendas que no tienen energía eléctrica y viviendas sin agua entubada. Vamos a ver, por ejemplo, Guerrero, muy alto este. El 28%, o sea, 28 de cada 100 casas no tienen drenaje ni baño. El 4%, 4 viviendas de cada 100 no tienen luz eléctrica. Y aquí el 38% no tiene agua entubada. ¿Sí? Checa tú, por ejemplo, dónde está Jalisco. Checa los números, ¿sí? Aunque no creas, todavía hay casas que no tienen drenaje, no tienen baño, no tienen luz, no tienen agua entubada. Y eso afecta la calidad de vida. En la página 56 viene algo que se llama esperanza de vida. Más o menos, ¿cuántos años puede durar la gente viva? Obviamente, una persona que tiene medicinas, que se alimenta bien, que tiene mejores condiciones, puede durar más años. Y aquí tú observarás
quiénes son los estados en donde las personas viven menos. Y aquí, fíjate, no está tan mal en México, ¿eh? Aquí estamos arriba de 70 años. Hay países en África que, por ejemplo, la esperanza de vida es de 40 años. O sea, la gente más o menos a la edad de, a mi edad, a la edad de tal vez de algunos de tus papás, pues son personas que tienen muchas probabilidades de morir. ¿Por qué? Porque no hay buena alimentación, no hay buena salud. Y eso, repito, pues se refiere a la mala calidad de vida. La página 57 habla de nivel de ingresos. Aquí solamente nos hablan de nivel alto, medio y bajo. Un nivel bajo, pues obviamente es ganar poco. Y cuando se gana poco, no alcanzas a comprar mucho, no alcanzas a comprar lo necesario. Y aquí observa quiénes son los estados que tienen más nivel bajo. Algo, fíjate aquí donde tengo el puntero, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Es nivel bajo. Y aquí aparecen otra vez Guerrero, Oaxaca y Chiapas con un nivel alto de analfabetismo. O sea, aquí no hay escuelas, no hay preparación y aquí hay poco dinero. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Puedes usar recortes o dibujos para representar cómo es un nivel bajo en la calidad de vida. Puedes considerar, por ejemplo, la educación, la vivienda, la salud, y escribe por qué piensas que es así. Fíjate, aunque esto no es en México, pero fíjate este maestro cómo está dando sus clases. No es un pizarrón en forma, probablemente sea una tabla pintada de negro. Y fíjate cómo están los niños. Checa que no tienen libretas. Ellos escriben en esta pizarra, lo borran y lo vuelven a usar. Tú puedes tener varias libretas. Checa, no hay uniforme, están en el suelo sentados, no hay zapatos. ¿Crees que estén a gusto los niños aquí? ¿Crees que se pueda aprender? A lo mejor alguien pudiera decir, cuando tienes ganas de aprender, pues aprendes, ¿no? Sí, tienen razón, pero es difícil. ¿Tú crees que estos niños no pudieran aprender mejor si estuvieran bajo un techo, si tuvieran baños, si tuvieran una silla? ¿Te imaginas el calor que sienten o el frío que pudieran llegar a sentir? Este niño, por ejemplo, del puntero, se distrajo porque les iban a tomar la foto. Este niño, fíjate cómo anda volteando. O sea, no hay mucha atención, no puedes aprender mucho. Compáralo con este. Este es un pizarrón electrónico. Tienen un proyector. Hace años teníamos en la escuela proyectores y con lápices electrónicos. Pero imagínate, o sea, yo creo que este niño sí desayunó, sí comió, sí durmió bien. Y quiero pensar que estos niños tal vez no todos comieron al mismo, no todos comieron, no todos desayunaron antes de ir a la escuela. Este es el nivel bajo, ¿sí? En educación. ¿Cómo crees que sea un nivel bajo en la vivienda? ¿Cómo crees que sea un nivel bajo en la salud? ¿Sabías tú que hay países en donde, por ejemplo, Haití, un doctor está destinado para miles de gentes? ¿Qué tanto los puede atender? Hay lugares en donde no hay mucha medicina, pero hay lugares en donde que atienden muy bien en los hospitales, ¿sí? Bueno, entonces busca recortes que nos reflejen cuál sería una baja calidad, ya sea en educación, en vivienda o en salud. Y escribe por qué lo consideras así. Historia, 5 de junio, perdón, actividad 5 para el jueves 3 de junio. Vamos a analizar estas imágenes, páginas 154 y 155. Fíjate que hay algunas ideas interesantes. Preguntemos, ¿qué objetos se muestran y cómo son? ¿Qué hay? Me llama la atención, estas son como armas, una bayoneta, como una bandera aquí, una cadena, pero fíjate, esta cadena ya le pasó algo.
¿Qué puede representar la cadena que tiene en la mano el personaje de la derecha? ¿Qué puede representar esto? Una cadena rota, ¿qué crees que representa? ¿Quién puede ser el personaje de la izquierda y por qué está parado sobre otra persona? Este personaje, muy importante en el movimiento de independencia de nuestro país, no es que sea malo y que esté pisando a la persona intencionalmente, pero algo se trata de representar. Este señor es el famosísimo Miguel Hidalgo Costilla. De hecho, investiga su nombre, tenía un nombre muy largo, ¿sí? ¿De qué colores son las plumas del adorno de la cabeza de la mujer y qué crees que representan? Las plumas, verde, blanco, rojo, ¿qué será? ¿Qué representará esto? Algo clave es esto, el camino de la independencia, ¿sí? Bueno, vamos directamente a esto. En la página 156 nos habla de la independencia. ¿Qué quiere decir independencia? Independencia es librarte de alguien, ser independiente, ser libre. Ya hemos comentado cómo llegan los españoles en 1519 y en 1521 nos conquistan, nos imponen una nueva cultura, hablamos de las injusticias. ¿Te acuerdas que hablamos de hace 15 días? Hablamos de Gaspar Yanga, hablábamos también de cómo ellos se rebelaron en contra de pues de las formas injustas, ¿no? Hablamos de Gaspar Yanga, de Jacinto Canec. Y todo esto era el resultado del maltrato que había para las personas que vivían aquí por parte de los españoles. Entonces, vamos a ver cuándo ocurre la independencia y en dónde ocurre. Aquí nos indica en la página 136 que fue de 1810 a 1821. 11 años de lucha. No quiere decir que todos los días había lucha, pero 11 años. 11 años, pues es la edad que algunos de ustedes van a tener. 11 años es muchísimo tiempo. Entonces, aquí nos dice que fue el resultado de un largo proceso de lucha armada en nuestro país para librarnos de la corona española, del reino español. Para comprender este movimiento se divide en 4 etapas, o sea, 4 partes. En esos 11 años, de 1810 a 1821, lo vamos a dividir en 4 partes. Y en cada una de esas partes hubo ciertos personajes que pelearon y en ciertos lugares que también lo hicieron, ¿sí? Fíjate, aquí por ejemplo en la página 157 nos muestra un mapa de algunos lugares que recorrió, por ejemplo, Miguel Hidalgo. Cuando si has ido a Guanajuato, por ahí te platicarán historias interesantes de Miguel Hidalgo. De hecho, Miguel Hidalgo llegó a estar aquí en Lagos de Moreno. No necesariamente en la lucha, pero él por aquí anduvo. De hecho, hay unas placas conmemorativas enfrente del Templo de la Merced en donde indica que ahí estuvo Miguel Hidalgo. Cuando tengas oportunidad, chécalo. Y bueno, son lugares cercanos a nosotros, fíjate, Dolores, San Miguel el Grande, Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao. Esta parte es muy cercana a donde vivimos nosotros. Pero Miguel Hidalgo también anduvo por aquí, Ciudad de México, Toluca. Aquí las flechitas nos muestran, y esto nos da una idea de que Miguel Hidalgo, obviamente que tuvo estos lugares en donde él exponía sus ideas y mucha gente lo seguía. Checa el año 1810. Entonces, si dice que la lucha empieza en 1810, podemos pensar que Miguel Hidalgo fue de los iniciadores. En el mapa de la página 159, si tú observas, hay diferentes colores que nos indican los nombres de algunos personajes que estuvieron luchando o extendiendo sus ideas por estas partes del país. Me llama la atención aquí, por ejemplo, este amarillo dice campaña de Guerrero. Hubo un personaje llamado Vicente Guerrero. Hace rato hablábamos de un estado llamado Guerrero. ¿Por qué crees?
Esta parte de verde, Morelos. Hay otro estado que se llama Morelos y hay una ciudad que se llama Morelia. ¿Por qué crees? Bueno, y aquí también hay diferentes fechas, mira, 1821, 1812, ¿sí? Todo ocurre entre 1810 y 1821. Lo que vamos a hacer es tratar de identificar quiénes fueron los personajes que se hicieron cargo de este movimiento de independencia en 11 años y en qué lugares estuvieron. Te doy un dato interesante. ¿Sabías tú que, por ejemplo, Miguel Hidalgo, él era sacerdote, era muy inteligente, lo apodaban el zorro, y él llegó a ser maestro en un seminario dando clases a sacerdotes, pero él tenía otras ideas tal vez muy distintas eh, a las ideas que tiene un sacerdote. ¿Sabías tú que un personaje llamado José María Morelos fue su alumno? Entonces, si Hidalgo es maestro de Morelos, Morelos aprendió las ideas de Hidalgo. Y Morelos, José María Morelos, también fue sacerdote, obviamente, pero siguió con las mismas ideas. Ahí fue como un aprendizaje, ¿no? Esto me enseñó el maestro Hidalgo y pues yo lo estoy aprendiendo y lo estoy llevando a la práctica. Lo que vas a hacer, fíjate bien, en la página 156 viene la información de las 4 etapas. ¿Qué vas a hacer? Vas a copiar una tabla como estas. Etapas de la independencia. Primera etapa. ¿Cuál fue su duración? Aquí escribes cuál fue su duración. No sé, de 1800 y tantos a 1800 y tantos. ¿Qué personajes participaron y en qué lugares? Segunda etapa. Aquí en esta columna no vas a poner nada, ¿sale? Aquí viene nada más marcado, que es la primera, segunda, tercera y cuarta. Tú vas a poner duración, de qué año a qué año, qué personajes y en qué lugares estuvieron. ¿Sale? Todo eso está en la página 156. Vamos a la actividad 6 de formación cívica y ética. Las leyes son una herramienta para la justicia. ¿Sí? Las leyes se supone que sirven para darnos justicia, sirven para garantizar que la gente vive en un ambiente protegido, con confianza y seguridad. Pero aquí es algo raro, fíjate, hace rato te comentaba en geografía. Se supone que en México tenemos leyes, pero esas leyes no necesariamente nos protegen. Hay un libro que se llama La Constitución, Constitución Mexicana, ahí están las leyes. Y en el artículo número 3 dice que todos tenemos derecho a educación. Y tú pudieras decir, pero hace rato el profe nos dice que hay lugares en donde no hay escuelas. Claro. Entonces, ¿ahí qué está pasando? La ley no se puede cumplir en su totalidad. Entonces, hay que conocer esto, ¿sí? Entender que las leyes, pues de nada sirve que estén escritas. Las leyes se deben de aplicar. Hay leyes que indican que las personas deben de tener un salario que les permita vivir de manera digna. Pero en muchos casos no es así. Aquí viene escrito, Constitución Política de los Estados Unidos. Ahí vienen escritos nuestros derechos. Pero te digo, desgraciadamente, no, las leyes no se aplican de manera correcta o no existen las condiciones para que se aplique. Fíjate, aquí por ejemplo, en la página 98, vienen algunas marcas. No sé si las distingas aquí y aquí. ¿Qué será justo? ¿Qué será injusto? Vamos a poner un ejemplo nada más. O sea, quiero que tú las observes. No necesariamente me lo vas a entregar. Por ejemplo, esto es injusto. Es injusto que la gente viva esclavizada. Aquí vemos que estas personas están esclavizadas. Están encadenadas.
Y se supone que en la Constitución, en el artículo número 1, nos dice que está prohibida la esclavitud. Veamos este. ¿Será una situación justa o injusta? Pues los niños están leyendo. Esta es una situación justa. ¿Qué nos dice la Constitución? Que toda persona tiene derecho a la educación y esto está en el artículo número 3. Pero, te decía que en muchos lugares del país no existen las condiciones para que haya escuela. Hablemos de esto. Esta señora está comiendo. Bueno, supongamos que esta es una situación justa. Es una situación justa. Una palomita. ¿Qué nos dice la Constitución? Pues que todas las personas tienen derecho a una alimentación. Tienen derecho a la alimentación. Eso está en el artículo 4. Hay situaciones justas e injustas. Y pues las situaciones injustas, pues obviamente que tienen que ver con el no cumplimiento de las leyes. Pero pasemos a esto. En la página 100, aquí te muestran a este personaje. Probablemente si no lo ubicas, tú has escuchado hablar del famoso Emiliano Zapata. Emiliano Zapata fue bueno, hay varios puntos de vista sobre lo que hizo, pero él, aunque era rico, tenía muchas tierras, pero él decía y tenía la idea de que la tierra debe ser de quien la trabaja, y a él se le hacía injusto que hubieran muchas personas, campesinos pobres, que trabajaran para otros, trabajaran para los hacendados. Entonces, él decía que no era justo. ¿Por qué él lo veía así? Porque él sabía que desde que llegaron los españoles, ellos se adueñaron de todas las tierras, de todos los terrenos. Y las leyes, había leyes que permitieron eso. Entonces, Emiliano Zapata participa en un movimiento que se llama Revolución Mexicana y él estuvo siempre pensando en eso, que se volvieran a regresar las tierras a las personas que la trabajaran, ¿sí? Entonces, él decía que a las personas de aquí les habían despojado de sus tierras y se las habían dado a los hacendados. Y él quería, pues, que se regresaran esas tierras. Pero, en aquel tiempo, el presidente, llamado Porfirio Díaz Mori, pues, hacían leyes que no permitieran eso. Esa era una ley injusta. Aquí hay que entender eso. No porque el gobierno las haga, quiere decir que las leyes son justas. Hay leyes que son injustas. Hay leyes que convienen a unos cuantos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en México se han hecho bastantes leyes y a veces pues, las personas no las conocen. O se han hecho bastantes acuerdos y pues eso nos afecta. Ahí se hicieron algunos acuerdos, algo que se llamó FOBAPROA, que nos obliga de una u otra manera a pagar una deuda de unos banqueros durante muchísimos años. A ti también te va a tocar cuando seas adulto pagarla. Pero bueno, repito, no porque la ley la haga el gobierno quiere decir que va a ser justa. ¿Qué es lo que va a hacer? Pregúntale a algún adulto si conoce alguna ley que le parezca injusta y por qué. Anótala en tu cuaderno. Yo creo que papá o mamá sí te podrán hablar de que hay leyes injustas en nuestro país. Y te digo, no es estar en contra, o sea, hay leyes que de plano a veces solamente benefician a unos cuantos. La idea es que las leyes beneficien a las mayorías. Actividad 7, español, para el viernes 4 de junio. Seguimos con la idea de los cuentos. ¿Recuerdas que leíste El enano saltarín? Bueno, te diste cuenta que los autores son los famosos hermanos Grimm. Jacob, o Jacob, o Jacobo, y Wilhelm, o Guillermo Grimm. Ellos eran alemanes. Y fíjate, ellos vivieron en el año 1785
Él murió en 1863 y el otro hermano nació en 1786 y murió en 1859. Ellos estudiaron, eran personas muy inteligentes. Pero la época en que vivieron, ¿qué crees que les hacía pensar? De hecho, tienen varios cuentos. Por ahí sería interesante que investigaras algunos cuentos de los hermanos Grimm. Hoy vas a leer otro cuento de los hermanos Grimm, El Rey Rana o Enrique el Férreo. Viene de la página 136 a la página 139. No lo voy a leer, no te quito el gusto de que lo leas. Está interesante. Y a final de cuentas bueno, te percatarás de que hay un buen mensaje en el sentido de que si prometes algo, cúmplelo. Entonces lo vas a leer e igual que en el cuento anterior, contestaremos estas preguntas. ¿Quién es el autor del cuento? Pues obviamente ya sabes, los hermanos Grimm. ¿Qué personajes hay? ¿Cuál es la trama? O sea, en pocas palabras, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el desenlace? ¿Y en qué escenarios o ambientes se desarrolla la historia? ¿Vale? Vamos a pasar a la actividad número 8, última actividad para el viernes 4 de junio, matemáticas. Vamos a trabajar con la palabra mitad y la palabra tercera parte. Cuando hablamos de mitad, decimos que vamos a dividir en dos partes iguales una cantidad o la porción de una figura. Y tercera parte es dividir en tres partes iguales una cantidad o porción de una figura. En este caso, no lo confundas con el doble y el triple, ¿no? Cuando hablamos de doble es aumentar. Cuando hablamos de triple, hablamos de aumentar, o sea, de multiplicar. Y cuando hablamos de mitad y tercera parte es hacer menos, es dividir, ¿sí? Entonces, fíjate, por ejemplo, aquí tengo 8 tomates, 8 jitomates. La mitad de 8, aquí tengo los 8, la mitad dividí en dos partes iguales, puse una línea, me quedan 4 y 4. O sea, dividí entre 2, 8 entre 2, 4. La tercera parte de 6, tengo 6 naranjas, dividí en tres partes iguales. Alguien pudiera decir, pero le puso 2 rayitas. Si escribo 2 rayitas, no quiere decir que dividí en 2. Al hacer 2 rayitas, estoy dividiendo en 3. Bueno, la tercera parte de 6 son 2 naranjas. Deben de salir partes iguales, ¿sí? Como en las fracciones. Ahora, lo vamos a hacer con fracciones. Fíjate bien. Aquí no vamos a aumentar, vamos a dividir, vamos a hacer menos. Aquí tengo un cuarto. Este cuadro lo dividí en 4. Lo dividí en 4 y esta parte verde está señalando un cuarto. Bueno, este cuarto lo voy a dividir a la mitad. Ya está dividido. Error que se puede cometer es que digas, entonces quedó dividido en 1, 2, 3, 4, 5 partes. No. Acuérdate que las fracciones son partes iguales. Para hacerlo entendible, si este lo dividí en 2, pues este también en 2, este también en 2, este también en 2. Y aquí yo me doy cuenta que todo me quedó dividido en 8. Y que la mitad de un cuarto es esto. Fíjate, aquí está el cuarto, la mitad es esta parte. Si está todo dividido en 8 y agarro nada más este, es 1/8. ¿Cuál es la tercera parte de 2/5? No sé si logres ver bien, pero los 2/5 están aquí. A ver, 1/5, 2/5, ¿sí? Son estas, ¿sí? 2/5. Entonces, ¿qué hice? La tercera parte de 2/5. Fíjate que los 2/5 estaban divididos hacia abajo, de manera vertical. Ahora, voy a dividir de manera horizontal. Voy a hacer 3 partes. Por eso puse estos. Es como que si yo haya hecho esto, mira, así. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Los 2/5, perdón,
Aquí están. Lo dividí en 3 partes iguales y ahora me quedaron, en vez de 5 partes, quedaron 15. Aquí están las 15. Ahora, esto lo voy a dividir en 3 partes. Y la tercera parte serían estas dos. Son 2/15 solamente. Repito. Para conocer la tercera parte de 2/5, necesito dividir en 3. A ver, lo vuelvo a hacer. Aquí están 2/5, ¿sale? Lo divido de manera horizontal en 3 partes. Y ahora, me doy cuenta que ahora son 15 partes y que están coloreadas 6 partes, 6/15. Bueno, de estos 6/15 los divido en 3 partes. Esta sería una parte. Le pinto de otro color para que veas que hay 3 partes iguales. Aquí hay. Y de otro color las otras partes. Entonces, ¿cuál es la tercera parte? Si esto lo divido en 3 partes iguales, pues me tocan estas 2 partecitas, que son 2/15. Veamos esto, la mitad de 3/4. Aquí tengo 3/4. Observa de color rosita, están los 3/4. Aquí están 3/4. La mitad, hago una línea horizontal y me doy cuenta que salen 1, 2, 3, 4, 5, 6 octavos. La mitad de 6 son 3 octavos, ¿sí? Pero vamos a hacerlo más práctico. Mira, la mitad de 1/4. ¿Recuerdas que en la clase anterior de matemáticas hablamos de cómo multiplicar para obtener el doble, el cuádruple? Bien, aquí vamos a multiplicar, pero ahora va a ser el denominador. Fíjate, la mitad de 1/4. Si decimos mitad, la mitad de 1/4 es dividir en 2 partes iguales. Fíjate cómo voy a multiplicar. Por 2. Pero ahora el único que voy a multiplicar es el de abajo, el denominador. 4 por 2, 8. Y el 1 lo voy a pasar igual. ¿Cuánto es la mitad de 1/4? 1/8. Aquí lo tengo. ¿Sale? El que multipliqué fue el de abajo. Si hablamos de doble, de mitad, es 2. Si hablamos de triple, es 3. Veamos este. La tercera parte de 2/5. Pongo 2/5 y si decimos triple, es 3. Entonces, aquí voy a multiplicar solamente el numerador. 5 por 3, 15. Aquí está 15. Y el número 2 lo voy a pasar exactamente igual. ¿Cuánto es la tercera parte de 2/5? Es 2/15. Y aquí lo tenemos, ¿sale? El último, la mitad de 3/4. Bueno, 3/4, si hablamos de mitad, nos vamos a referir al número 2. Multiplico el denominador y hago esto. 4 por 2, 8. Aquí tengo el 8. Y el 3 lo paso igual. ¿Qué se te hace más fácil? ¿Sale? Lo que vas a hacer es lo siguiente. En tu cuaderno vas a sacar cuánto es la mitad de 1/3. Acuérdate que si es mitad, estamos hablando del 2. La tercera parte de 1/2, la mitad de 1/5, la tercera parte de 2/5 y la mitad de 3/4. ¿Sale? Son todas las actividades que te recomiendo. Espero que hagas en tiempo y forma tu trabajo. Si tienes alguna dificultad, dímelo, avísame con tiempo y no hay ningún problema. Pero
avísame. Necesitamos estar en constante comunicación, ¿sale? No envíes tus actividades fuera de tiempo. Es importante tener comunicación, ¿sale? Y honestidad ante todo. ¿Sabes qué, profe? Estoy enfermo, tuvimos un contratiempo, mis papás están trabajando, no hay ningún problema, pero necesito saber, ¿sale? No te gastas mucho tiempo hablándome. Mándame un mensaje, profe, no pude hacer esto. A final de cuentas, la honestidad se va a notar, ¿sale? Si tú quieres hacer las actividades y tienes el tiempo, lo vas a hacer. Si quisiera ser deshonesto, pues diría, ¿sabes qué, profe? Tuve un contratiempo. No, mejor dime, profe, no las quiero hacer, estoy enfadado, no hay problema, ¿sale? Hay que comunicarnos. Cuídense mucho, que estén muy bien.